Cada que hay protestas, movilizaciones y paros de labores, hay impactos importantes, sea del lado positivo como también del lado negativo. Esta noche precisamente hablaremos del impacto que tuvo pues esta última movilización dentro de la Universidad Autónoma de Zacatecas, una movilización que duró un poco más de 2 semanas por la asignación irregular de 491 bases irregulares. Y vaya que tuvo un golpe duro para pues los comercios, por ejemplo, que se encuentran en inmediaciones de las unidades académicas. No se vaya que esta noche vamos a hablar de esta y mucha más información aquí en Mega Noticias. Y mira, auditorio, hoy se cumplen 2 días de manifestaciones en la secundaria técnica número 1 en la capital. Ahora los docentes pararon labores pues en rechazo a la destitución del director y la trabajadora social. Hay que recordar que la problemática que persiste en este centro educativo es principalmente por la realización pues de imágenes con contenido íntimo, con pues imágenes de las estudiantes de esta escuela y que también fue modificada con inteligencia artificial. Y dentro del Poder Judicial se señala una eficiencia del 86% en los casos que conllevan, pese a una baja presupuestal que están arrastrando. Y chocan las posturas por el acopio de frijol. Productores agrícolas denuncian la falta de costales y también la apertura de los centros de acopio, mientras que la parte oficialista señala que todo va de maravilla, que van pues con todo. Sin embargo, esas posturas están chocando y la realidad es que sí van retrasados. Claro que cada vez que hay paros, cada vez que hay huelgas, claro que sí hay una afectación. Auditorio, cada vez que hay estas movilizaciones, evidentemente hay consecuencias. Estamos hablando de que pueden tener un resolutivo favorable a sus demandas, pero también hay que ver otras aristas como es el tema económico. De hecho, en esta última movilización, manifestaciones dentro de la Universidad Autónoma de Zacatecas, al menos los comerciantes del centro histórico reportaron una baja de hasta el 20% en sus ventas. Pero si vemos con esto, pues un panorama más amplio, las manifestaciones de los maestros que se prevén para este jueves y viernes aquí en Zacatecas, de productores agrícolas para la próxima semana, o la burocracia o en general, todas y cada una de ellas son necesarias, pero tienen un impacto. Los recientes paros de actividades en la Universidad Autónoma de Zacatecas, derivados de inconformidades por la asignación de plazas y horas clase, que se extendieron por más de un mes en algunos casos, generaron afectaciones tanto en la continuidad académica como en la economía local. De acuerdo con estimaciones oficiales, más de 30,000 alumnos vio interrumpidas sus clases regulares. En respuesta, las autoridades universitarias implementarán esquemas de recuperación de contenidos mediante clases en línea, ajustes en los periodos de evaluación y la extensión de actividades a fines de semana. De hecho, hay unidades académicas que llevaban más días sin actividades académicas y para estas unidades o estos espacios pues ameritó otros lineamientos y otros parámetros para cubrir los temas, los contenidos de los programas. La matrícula oficial del ciclo 2025 es de 40,419 estudiantes, distribuidos en 11,387 a nivel preparatoria, 25,700 en licenciatura e ingenierías y 2,646 en posgrados. En total fueron afectadas 33 unidades académicas y 4 centros de trabajo. La UAS inyecta alrededor de 1,642.5 millones de pesos anuales a la economía zacatecana, lo que equivale aproximadamente al 0.74% del Producto Interno Bruto estatal. Que cada vez que hay paros, cada vez que hay huelgas, claro que sí hay una afectación, desde el que está vendiendo sus taquitos, sus gorditas, hasta pues aquellos que tienen papelerías, etcétera, ¿no? Lourdes Velasco, representante del comercio establecido, indicó que los negocios más cercanos a las unidades académicas fueron los más perjudicados. Salvo las papelerías, que sí son muchas, las loncherías, los que venden arte, ya la universidad tiene una gama amplísima de carreras, pues son los más afectados, incluso los que venden ropa, calzado, porque pues, sí les bajan las ventas, digamos, a un 20%. Con la recaudación de actividades, autoridades y docentes buscan equilibrar la recuperación académica con la estabilidad económica. Las autoridades aseguran que lo que menos se busca es afectar la calidad educativa de los estudiantes. Para Mega Noticias, César Horta.
Las medidas para recuperar el ciclo, por supuesto, están presentes. La inconformidad también de los estudiantes se ha externado. Ahora hay que ver precisamente cómo también las autoridades apoyan para estas recuperaciones económicas, que sí, estamos hablando de hasta un 20% en estos días. Ahora ampliemos el panorama. Se avisoran las manifestaciones de los agricultores, del magisterio precisamente para el próximo jueves, que es una mega marcha, y para el viernes la toma de casetas con uso de pase libre. Así que pues esté muy atento de toda la información y por supuesto hay que pues también contemplar esta parte de las afectaciones que se tienen a terceros. Pero mire, ya que estamos hablando de las manifestaciones, hablemos precisamente de una que persiste aquí en la capital del estado, un tema bastante delicado y que también las autoridades ya están interviniendo. Estamos hablando de la secundaria técnica número 1 y es que le voy a compartir que al menos 640 estudiantes de la escuela secundaria técnica número 1 Lázaro Cárdenas del Río se quedaron sin clases este martes, luego de que docentes pararan actividades en inconformidad por la destitución del director Juan Carlos Torresalva y la trabajadora social Magdalena de la Luz Huerta, quienes acusan de omisión ante un caso de uso de inteligencia artificial con fines sexuales que afectó a cerca de 400 alumnas. A la protesta se sumaron madres y padres que colocaron cartulinas en las rejas del plantel y realizaron una manifestación pacífica donde exigieron respuestas y la intervención de las autoridades estatales. De acuerdo con Alma, madre de una de las víctimas, el caso se descubrió cuando se encontró una imagen sexualizada de su hija en redes sociales. La madre, que desde que se hizo público el hecho, el pasado viernes 7 de noviembre, la trabajadora social encerró en el aula de enfermería al menor de 13 años señalado como responsable y borró el contenido del celular y las plataformas digitales. Eso señaló pues la afectada. Mientras tanto, integrantes de la sección 34 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación se manifestaron de manera también pacífica a las afueras de la SEDUSAC, argumentando que pues fue arbitraria la destitución del personal señalado por las supuestas actividades. Pues también 52 trabajadores entre docentes y personal administrativo pues bueno, dejaron de trabajar el día de hoy. Aquí es muy importante señalar, este espacio informativo auditorio se dio la tarea de buscar pues la postura precisamente de los inconformes, no solo de las madres afectadas, sino también de los docentes que el día de hoy pues piden que pues no se destituya al director y a la trabajadora social. Sin embargo, pues no dieron una postura oficial al respecto porque seguían en estas mesas de negociación. Y bueno, a final de cuentas tampoco han emitido un comunicado al respecto, ni la propia Secretaría de Educación. Hay una investigación, por supuesto, que ya tiene la propia Fiscalía de Justicia del Estado de Zacatecas. Pero mire, le voy a seguir platicando acerca de este tema, y es que la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Isadora Santibáñez Ríos, advirtió que la Fiscalía del Estado existen actualmente al menos 200 carpetas de investigación relacionadas con el uso de inteligencia artificial con fines sexuales presuntamente cometidos por adolescentes en contra de otros adolescentes. Ante esta situación, la legisladora exhortó a los 29 diputados y diputadas de la 65ª legislatura a dictaminar cuanto antes la iniciativa de ley en materia de uso de inteligencia artificial, la cual aborda sus implicaciones legales y las sanciones correspondientes. Al ser cuestionada sobre este caso de la Escuela Secundaria Técnica número 1, Santibáñez Ríos consideró que si se comprueba que los directivos fueron omisos en la aplicación de los protocolos de atención, estarían incurriendo en un grave delito, que esto por supuesto es un tema que ya lleva la Fiscalía y la propia SEDUSAC, advirtiendo que además de no ser así, los altos mandos de la SEDUSAC quedarían en evidencia por el nulo funcionamiento de sus protocolos de actuación ante este tipo de casos. De una u otra, las cosas están para llorar. A pesar de la indignación social generada por el caso de manipulación de imágenes con inteligencia artificial en la secundaria técnica número 1, pues bueno, lo ocurrido no se encuentra tipificado como delito en el Código Penal de Zacatecas, por lo que no se puede sancionar penalmente al menor responsable, señaló el especialista en derecho Iván Casas. El abogado penalista explicó que pues el acto de colocar el rostro de alumnas en cuerpos desnudos creados con herramientas de inteligencia artificial no está regulado actualmente como una conducta delictiva en la legislación estatal. Lo procedente es una demanda civil de daño moral, afirmó. Casas agregó que dicha vía también podría reclamarse los daños psicológicos, emocionales o económicos que resulten pues de este hecho.
Y mira, auditorio, vamos a dar un pequeño cambio a la información y hablemos precisamente de esta propuesta que hizo la diputada por Movimiento Ciudadano, Ana María Romo Fonseca, quien propuso un punto de acuerdo en el que tanto el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, y el director de la Policía de Seguridad Vial Preventiva del Estado de Zacatecas, Francisco Waldo Caldera Murillo, comparezcan ante los integrantes de la 65ª Legislatura del Estado. Esto, pues bueno, derivado de los hechos en los que se han visto involucrados elementos policiales y cuestionar precisamente sobre las investigaciones o en su caso sanciones que se han implementado a dichos elementos, así como la atención a las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos. La diputada, pues bueno, en su exposición de motivos señaló que casos específicos como el recurrente uso de la fuerza en casos como la represión a la asociación Sangre de mi Sangre, previo al cuarto informe de gobierno de David Monreal Ávila, o en el caso donde efectivos de tránsito del Estado se ven involucrados en una detención de 2 personas aquí en la capital del estado. Este punto se turnó a las comisiones pues pertinentes y habrá que esperar si realmente, pues bueno, tanto el secretario como el director de tránsito acuden para ver cuál es el proceso y qué está pasando en sus corporaciones. Y ya por último, en temas de seguridad, un hombre de 57 años perdió la vida la tarde de este lunes 10 de noviembre tras quedar atrapado en una máquina desgranadora de frijol en el municipio de Jerez. De acuerdo con el reporte de la Coordinación Municipal de Protección Civil, al arribar al lugar de los hechos, los elementos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que realizaron las labores necesarias para la extracción del cuerpo y brindando apoyo en las diligencias correspondientes. Hasta el momento no se ha dado a conocer más detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias que originaron el accidente. Las autoridades competentes llevan a cabo la investigación, pues bueno, para esclarecer este hecho tan lamentable allá en el municipio de Jerez. Y al regresar, el Poder Judicial señala que eficiencia del 86% es favorable a pesar de la reducción económica. Y más adelante detectan riesgo sanitario en hospital del IMSS por fuga de aguas residuales. Charbel, llegamos tarde para ver el inicio del episodio. Sofi, ya lo tienes. Pero está bien vivo. Ya lo tienes, solo regresa el programa. Charbel, era ayer. Ya lo tienes, solo regresa la programación del canal. Ya, lo tengo. Es XP Plus, la verdadera televisión interactiva que reinicia programas y regresa a canales hasta 48 horas con tan solo oprimir un botón. A ver, pausa. Sí, también pausa TV en vivo. No, que pauses mientras yo voy por las botanas. Ya lo tienes, es XP Plus, úsalo. De regreso con más información, vámonos con las 100 palabras. 100 palabras con Jimena Barbero. Fue presentado el Plan Michoacán, 12 ejes, 100 acciones, 10.506 elementos federales y estatales y 57,000 millones de pesos en inversión, reforzamiento económico con más polos de desarrollo, apoyo al campo, a la educación con la nueva beca Gertrudis Bocanegra, impulso al turismo y la cultura. Bien, parece que se busca atender el problema de raíz, las causas de la violencia en un estado que suma más de 900 homicidios dolosos este año y mantiene una impunidad superior al 75%, pero se les está olvidando justo eso, combatir la impunidad y la corrupción. No escuchamos cómo irán contra los funcionarios y empresarios que tienen nexos con el crimen organizado. No se habló de debilitar las finanzas de los grupos criminales. El plan es reactivo, urgente y con consultas apresuradas tras el asesinato de Carlos Manzo, pero al final es más de lo mismo. Por el bien de los michoacanos espero equivocarme y que este plan cambie lo que los anteriores no pudieron. Tiempo al tiempo. Vamos directo a la sala de redacción. Bienvenida Silvia, ya llegaron bastantes mensajes del auditorio. Saludos desde el estudio, Guillermo. Bienvenidos a Desde la redacción de Mega Noticias Zacatecas, ya lo sabe. Vámonos directo con sus comentarios. El primero de ellos. ¿Qué culpa tenemos los estudiantes de sus paros? Nos quieren mover las clases para recuperar el semestre. Los valores y la disciplina vienen desde casa. Los padres somos responsables de nuestros hijos y de su formación. Vaya razón. Una denuncia civil por daño moral es lo único que se puede hacer. Así la ley en el México mágico y obviamente pues escrito con doble J. Pues
habrá que empezar desde casa, sobre todo con la educación. Vámonos a cambiar totalmente de tema y sí, justicia pronta y expedita en Zacatecas se queda corto, pese a que el presupuesto va en aumento, sobre todo para aquellos órganos dedicados a la impartición de justicia, llámese Tribunal Superior de Justicia o Fiscalía General de Justicia, ambas de la entidad zacatecana. De plano, estas argumentan que están saturadas, ya sea por la falta de personal o porque de plano no hay para pagar quincenas. El Poder Judicial de Zacatecas se enfrenta a una difícil adaptación postelectoral agravada por un presupuesto limitado y cargas laborales que llegan a saturar el sistema operativo de los juzgados. A pesar de que el Poder Judicial cuenta con un presupuesto que ha incrementado poco a poco en los últimos años, la realidad es que la entidad sigue siendo colocada en los últimos puestos de presupuesto ejercido a nivel nacional. No obstante, el magistrado presidente defiende que a pesar de la precariedad, el tribunal es eficiente. Esto habla de un Poder Judicial realmente muy efectivo, que con poco recurso, porque se hace luego la métrica o la comparativa de el recurso que reciben otros estados y el número de sentencias que produce, pues realmente Zacatecas es muy efectivo. Las cargas de trabajo en el Poder Judicial en Zacatecas son insostenibles, obligando a los jueces a desahogar de 9 a 10 audiencias diarias, especialmente por la saturación en materias familiar y civil, que juntas representan casi el 64% del total de sentencias. Esta situación es particularmente crítica en los distritos de la capital y Fresnillo, donde se ha identificado la necesidad urgente de duplicar el número de jueces para enfrentar la demanda. Entonces no hay forma de promover esta forma de resolver conflictos a través de la mediación y la conciliación en el resto del estado. Zacatecas tiene 18 distritos y solo en 3 distritos hay centros de justicia alternativa. La efectividad también se mide en cifras. Con apenas 1,147 miembros de personal y 120 jueces y magistrados, el Poder Judicial logró concluir 19,000 de los 22,000 asuntos ingresados, alcanzando una tasa de resolución general del 86%. Lo cierto es que el número de personal que tenemos en Poder Judicial pues se ha mantenido por durante mucho tiempo, desde que se aperturó el sistema acusatorio, que tenemos una ley de disciplina financiera que luego nos pone limitantes para poder tener mayor contratación de personal y que también, por otro lado, pues también estamos supeditados al presupuesto correspondiente. Por otro lado, los mecanismos alternativos han mostrado ser una solución para resolver conflictos sin necesidad de llegar a un juicio. Sin embargo, el sistema se encuentra muy limitado y la impartición de justicia se ve rebasada, con juzgados saturados ante la alta cantidad de asuntos que llegan a diario. Luis Ángel González, Mega Noticias. Me despido desde la redacción. Excelente noche de martes. Regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Silvia. Nos vemos el día de mañana. Hay que abrigarse, auditorio, porque está haciendo bastante frío. Vámonos con las breves locales. Le comparto que insiste el titular de la Secretaría de Economía, Jorge Miranda Castro, para que se retome el fideicomiso del impuesto sobre nómina en la próxima discusión del presupuesto. Pidió tomar en cuenta que para 2026 podría volverse a consolidar un instrumento para el apoyo a la inversión y fortalecimiento de la nómina. Recordó que cuando inició el fideicomiso se estimaba una recaudación anual de entre 65 y 80 millones de pesos, recursos que se destinan integralmente al fondo. Desde su creación, agregó, el fideicomiso ha canalizado más de 1,500 millones de pesos a proyectos productivos en beneficio del desarrollo económico de Zacatecas. Y luego de que en redes sociales circularan denuncias sobre la presunta negativa del sector salud para aplicar la vacuna antirrábica tras una mordedura de un perro, el responsable del programa de zooniosis de la Secretaría de Salud, Omar Torres Ramírez, aclaró que no todos los casos requieren del esquema completo de 4 dosis. El funcionario aseguró que el biológico sí está disponible en las unidades médicas y explicó que actualmente no existe circulación de virus rábico en la entidad, gracias a las campañas de vacunación que se mantienen desde hace más de 30 años, lo que ha permitido erradicar la enfermedad en humanos. Torres Ramírez puntualizó que ante la mordedura el personal médico primero evalúa la herida y verifica si la persona cuenta con esquema de vacunación antitetánica, considerado esta inmunización pues para la más importante de estos casos. Trabajadores del Hospital General Zona 1 del IMSS Emilio Varela Luján denunciaron un riesgo sanitario luego de que tuberías del área de laboratorio se rompieran, provocando una filtración de aguas residuales en la zona de cocina del nosocomio. De acuerdo con los empleados, el derrame habría contenido desechos biológicos como heces, sangre y orina. Cayó en toda la cocina y aún así nos dieron la orden de seguir trabajando. Hay gases y se hace un rodadero con la comida expuesta a la contaminación, señalaron de forma anónima. Ante esta situación, la representación
Delegación del IMSS en Zacatecas confirmó el incidente y precisó que la filtración ocurrió debido a los trabajos de remodelación que se realizan en diversas áreas del hospital. Además, la preparación y ensable de alimentos se reubicó temporalmente al comedor del hospital para garantizar pues que esto esté totalmente salubre. Sin embargo, las imágenes, pues bueno, dicen otra cosa. Y ahora sí, auditorio, está haciendo bastante frío en Zacatecas. El frente frío número 3 está haciendo pues lo propio. Quien tiene el detalle de cómo va a estar lo que resta de la semana ya lo sabe. Alejandro Losco tiene el detalle. Gracias Memo, como siempre, un gusto saludarte, muy buenas noches. Amigos, aquí les tengo el pronóstico del tiempo, lo que usted estará viendo a lo largo de este miércoles. Llegamos a la mitad de la semana y aquí por nuestro estado es poca la nubosidad que va a estar circulando. Vamos a estar viendo algunas nubes durante la tarde, cerca de nosotros también, tormentas ya no. Y viene un fin de semana donde el frente frío que estábamos esperando nos trajera cambios importantes, muy probablemente no nos va a quedar tan bien. Pero mire, vámonos al detalle. Le platico que en este miércoles Calera verá 22 grados, que en Juan Aldama veremos los 24, aquí nosotros con los 20, luego de un amanecer por los 4 centígrados, y desde el fin de semana máximas por los 8 grados, bastante sol durante el día, y un fin de semana de quincena con las temperaturas máximas entre los 23 y 24 grados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Y al regresar, chocan las posturas por el acopio de frijol. Productores agrícolas denuncian la falta de costales y la apertura de los centros de acopio. Llegó a Mega un paquete fuera de este mundo, con Disney Plus a un superprecio. No te pierdas de Lilo y Stitch de Disney a partir del 3 de septiembre solo en Disney Plus. De regreso con más información y auditorio. El día de hoy estuvimos hablando precisamente de este caso en la Escuela Secundaria Técnica número 1 por el uso de la inteligencia artificial para modificar algunas fotografías, pues para que fueran de índole sexual. Y es que hay lagunas legales precisamente para tipificar este delito. De hecho, en México las leyes dicen proteger a las niñas, niños y adolescentes, pero la realidad muestra otra cosa. En la letra, las leyes protegen a niñas, niños y adolescentes, pero en la práctica aún existen conductas como el abandono, con la que constantemente se pone en riesgo su integridad. La Secretaría de Salud reportó que de 2023 a 2024, los casos de niñas, niños y adolescentes hospitalizadas por abandono o negligencia en nuestro país aumentó un 3.5% al pasar de 1.239 a 1.282. Casos recientes en la Ciudad de México, como el de un bebé abandonado en inmediaciones de la estación Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo, o el hallazgo de otro en unos baños públicos en Iztapalapa, generaron reacciones con las que de inmediato se buscó aumentar los castigos por estas acciones. En la capital, la diputada Rosario Morales presentó el 11 de septiembre una iniciativa que propone reformar el artículo 156 del Código Penal local para aumentar las penas a quien abandona a un menor. Pensé en esta iniciativa para que podamos pues dar más peso de la ley a las personas que abandonen a un bebé, a un menor de edad. En Nuevo León, en donde este año también se han reportado casos de abandono infantil, se presentó una iniciativa similar. Especialistas señalan que más que medidas punitivas, se deben generar políticas públicas de apoyo a la maternidad vulnerable. Porque muy probablemente estemos hablando de casos en donde los derechos sexuales y reproductivos de las jóvenes, de las mujeres que toman estas decisiones, no se vieron acompañados y garantizados en su momento. En el Código Penal Federal ya se establecen penas por abandonar a un menor. Estas van de 1 a 4 años de prisión y en caso de que los responsables sean los padres, además, perderían la patria potestad. No criminalizar a estas mujeres, sino entender que además de una mujer que abandona, hay un padre que abandona. Porque en todo caso, si la mujer no tiene condiciones, la madre, pues está el padre y tendría responsabilidad incluso legal. Para atender el problema, se recomienda profundizar en la educación sexual integral para que ninguna mujer se embarace por presión,
accidente o falta de información. Tenga acceso a la interrupción legal del embarazo y se avance en la ruta de la adopción. Mega Noticias, Ricardo Moya. Lamentablemente en el discurso muchas veces la ley pues no es congruente. Vámonos ahora con más información. Auditorio, en nuestras redes sociales le hemos compartido esta cédula de búsqueda de Bruno Sánchez Miramontes, un joven de 21 años que había sido reportado como no localizado desde el pasado 10 de noviembre y precisamente la Fiscalía emitió una cédula de búsqueda, y es que también sus padres, tanto Silvia Miramontes Zapata y Juan Manuel Sánchez Bautista, pues realizaron un llamado público para que se pudiera apoyar con toda la información que se pudiera recabar para localizar también al joven que es estudiante de la Unidad Académica de Música de la UAS. Pero mire, afortunadamente pues ya fue localizado y con vida, y eso sí lo informó la propia Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. De hecho, hubo una gran movilización por parte de las corporaciones, también de amigos, familiares, de la sociedad en general, para poder dar con su paradero. Afortunadamente, compartirle que el joven ya fue localizado y está, pues bueno, ya con su familia. Pero donde no han llegado a un acuerdo, auditorio, y ni siquiera les han dado respuestas, es precisamente en el campo. Y es que productores agrícolas de nueva cuenta denunciaron la apertura limitada de centros de acopio para la recepción de frijol en la entidad, mientras que autoridades municipales y estatales aseguran que el programa avanza con normalidad. Vaya disparidad. De acuerdo con el líder frijolero Fernando Galván, solamente se logró la apertura de 3 centros de acopio ubicados en los municipios de Guadalupe, Cañitas de Felipe Pescador y Fresnillo, que se suman a la ya operante de Pozo de Gamboa. Se tratan de las comunidades de Los Rancheros, Boquilla de Arriba y Tapias de Santa Cruz. Galván señaló que los centros de acopio ubicados en la zona norte, que abarcan los municipios de Sombrerete, Juan Aldama y Río Grande, permanecen cerrados, lo que calificó como un plan con maña por parte de las autoridades federales para aparentar trabajo y permitir el ingreso de grano únicamente a los intermediarios, también conocidos como los coyotes. Por su parte, en la parte oficialista, Ramiro Hinojosa Aguayo, alcalde de Sombrerete y presidente del sistema Producto Frijol, informó que a la fecha ya se encuentran habilitados 30 de los 52 centros de acopio del programa Alimentación para el Bienestar, los cuales ya están recibiendo frijol. Imagínense, ya se contraponen estas posturas. Hinojosa explicó que el retraso de la operación de algunos centros se debió a un problema con el proveedor de costales, situación que dijo quedó solucionada desde el pasado viernes, pero al menos en esta semana, auditorio, los propios productores han señalado que no se les ha entregado, además de que el gobernador había dicho de que pues hoy iniciaría con este acopio. Por ello, pues bueno, ya se tienen estas dos posturas y ya daremos un puntual seguimiento. Vámonos directamente con lo más importante en redes sociales y el mundo del entretenimiento en tendencias. Buenas noches, auditorio. Le damos la bienvenida al mundo digital de las redes sociales en nuestra sección Tendencias, opinión, memes y mucho más de lo que se habla en Zacatecas y el mundo. Zacatecas será sede del Festival Internacional de Jazz y Blues 2025, que reunirá a 80 músicos internacionales provenientes de Argentina, Austria, Chile, Estados Unidos, Finlandia y México, con actividades musicales del 12 al 15 de noviembre. Tendrá como sedes principales la Sala Mayor del Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres, el vestíbulo de la Cineteca Zacatecas y Midalí Café Bar. El estreno de Frankenstein del mexicano Guillermo del Toro en Netflix marca un punto cumbre en la carrera del cineasta mexicano. Con su característico estilo gótico y una sensibilidad profundamente humana, el director reinterpreta la novela de Mary Shelley desde una mirada más compasiva. Jacob Elordi y Oscar Isaac protagonizan esta historia de redención, en la que el horror da paso al perdón y a la búsqueda de sentido. Pixar presentó el primer adelanto de Toy Story 5, donde Woody, Buzz Lightyear y el resto de los juguetes regresan para una nueva aventura que promete mezclar humor, nostalgia y tecnología. En el avance, los personajes se topan con Lilypad, una tableta inteligente con forma de rana que complica su rutina al introducir una nueva forma de juego mucho más moderna. El regreso de la famosa franquicia está programado para junio de 2026. Listo, ya está usted informado de las conversaciones más relevantes en plataformas como Facebook, X antes Twitter y hasta TikTok. Por cierto, no olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mega Noticias Zacatecas y no se olvide de pasar un hashtag Feliz Martes.
Auditorio, la recta final, también algunos de los comentarios y dudas precisamente de lo que está pasando en el magisterio pues nacional y también zacatecano, y es que, como se lo habíamos expresado anteriormente, la sección tanto 34 como 58 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación han manifestado pues el respaldo al llamado de la coordinadora pues nacional, donde se realizará un paro de 48 horas el próximo jueves y viernes. Aquí en Zacatecas pues se van a hacer una mega marcha el próximo jueves, y para el viernes van a tomar las casetas para un pase libre. Esté muy pendiente de toda la información que le vamos a estar generando a través de nuestras redes sociales. También recuerde que, bueno, hay temas importantes de índole nacional que ya tiene todos los detalles Paco Ramírez y la historia del mundo. Yo soy Guillermo Solís, que tenga una excelente noche. Abríguese. Nos vemos mañana. Qué gusto que se mantiene en la señal de Mega Noticias. Quédense con nosotros. Arrancamos la historia del mundo.